Perfecto. ¿Se acuerdan que la clase anterior nos quedamos en esta parte donde hablábamos de la comunicación celular, que existen 6 modelos de comunicación celular? Estos 6 modelos son endocrina u hormonal, neotransmisión, neuroendocrina, parácrina, yuxtacrina y autócrina, ¿ya? Sé que son nombres medios complicados, medios extraños tal vez para ustedes, pero van a ver que no hay mucha complicación cuando ya les vayamos entendiendo el significado a cada uno. Este tipo de comunicación, la diferencia más marcada que tiene entre una y otra célula es que el mensaje se tiene que transmitir o a una distancia corta o a una distancia larga. Esa es la mayor diferencia que tienen estos 6 modelos de comunicación celular. Como les dije a un comienzo de la clase anterior, si Doutor, ustedes tienen, perdón, essa maneira de la célula de comunicação, esta Yaxtacrina, yuxtacrina, ¿ya? é, se eu não iria falar nada, pero vai se focar um pouco mais em ela, não? Ou só em toda junto? No le entendimos así. Esta Yuxtacrina, Yaxtacrina, ¿ya? sim, de que parte é, doutor? Solo para aclarar un poquito, para que busque Ahorita más cosas. vamos a ir desenglosando cada una de estas para que vea Sí, más claramente. Bueno, ya, bueno, doctor, ¿ya? siga. Ya. Como les decía, la diferencia que hay en estos 6 modelos de comunicación son la proximidad que tiene una célula con otra. Bueno, vamos a iniciar hablando de la comunicación endocrina u hormonal. Esta comunicación, no sé si pueden ver el dibujo, inicia en un estímulo. Este estímulo envía su mensajero hacia el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo lleva el mensajero hasta la célula blanco. La célula blanco, a través de su receptor, atrapa el mensaje y es llevado hacia la célula blanco, siendo repetitivo, y ejecuta la acción del mensaje enviado por la célula emisora. Vamos a ver parte por parte. Son señales a distancias largas. ¿Por qué dice distancias largas? Porque no están estas células una junto a la otra. Está utilizando al torrente sanguíneo para este tipo de comunicación, ¿ya? Salen de las células endocrinas, salen de una célula endocrina y llegan al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, van a la célula blanco, ¿Se acuerdan cuál es la célula blanco, no es cierto? La célula blanco es el lugar donde se va a ejecutar la acción que se está enviando en el mensaje, ¿ya? Y la acción solo será posible si existe un receptor en la célula blanco. ¿Se acuerdan que para que haya una acción en la célula blanco, tiene que haber sí o sí un receptor? ¿Por qué? Porque la acción va a pasar por distintas células, no solamente por esta, sino va a pasar en el camino por otras, pero si no está la célula con un determinado receptor, esta célula no va a ejecutar la acción. No sé si me dejo entender. No sé si entendieron, chicos, eso. Si no hay dudas, voy continuando. Ya. Y los ejemplos que tenemos, por ejemplo, es el páncreas, que libera glucagón.
Este llega al torrente sanguíneo. De acá, digamos que esto es el páncreas, una célula del páncreas. Libera glucagón, llega al torrente sanguíneo. Este va hasta las células del hígado. Y en las células del hígado, exactamente en las células de la vesícula, se produce la glucogenólisis, que es la síntesis del glucagón. ¿Ya? Es indispensable eso para nuestra vida, ¿sí? Porque sin eso no tendríamos glucosa. ¿Ya? Ahora vamos a ver la neurotransmisión. Aquí nos está hablando neuro. Entonces ya más o menos tenemos una idea de a qué se refiere. Es la comunicación entre las neuronas y otras células. Esta se da a través de la sinapsis. ¿Se acuerdan? Que todas las neuronas están comunicadas entre sí a través de la sinapsis. En la sinapsis están, ¿cómo se dice? ¿Unidas físicamente las células o están unidas, como quien dice, virtualmente? ¿Alguien me puede decir? Chicos. Perdón, doctor, no entendi a pergunta. Camila, le pregunto, en la sinapsis, ¿las neuronas están unidas físicamente, así, unidas, o están virtualmente unidas? Existen dos tipos, doctor. La que es unida en química y la otra no me acuerdo. Más que todo, más que todo es química, porque están separadas, no hay una comunicación completa, Sí. no hay una comunicación completa entre ellas, ¿ya? Y es la unión entre el axón de una neurona y una célula, ¿ya? Esto se da sí o sí por la sinapsis, y a través de esta sinapsis, por un proceso químico, se lleva a transmitir el mensaje. Entonces, estos mensajes son a distancias cortas entre neuronas y una molécula vecina. ¿Se acuerdan que en el otro era a una distancia larga? En esta, la neurotransmisión, es una distancia corta entre una neurona y una molécula vecina. ¿Ya? Pero más que todo, por una sinapsis en un proceso químico. Bien. Secreción neuroendocrina. Aquí hay una combinación, ¿no? Neuroendocrina. A ver, vamos a ver exactamente a qué se refiere. En esta también es una transmisión a larga distancia de una neurona a través de un proceso endocrino. Entonces, solamente que en esta no hay sinapsis. No existe la sinapsis. El mensaje se transporta por una hormona hacia una célula blanco. ¿Y cuál podemos recordar de una hormona que sirve como mensajero, uno que utilizamos mucho? Tenemos ahí un ejemplo del hipotálamo, pero una que es muy común en la enfermedad hay un déficit de esa hormona en la enfermedad de la diabetes. ¿Cuál puede ser? ¿Tiroides? Pena. Insulina, exacto. La insulina. Existe un déficit de esa hormona, entonces tenemos un déficit de una comunicación neuroendocrina. ¿Ya? Otro ejemplo tenemos las oxitocinas, y hay muchos ejemplos. Bueno, del hipotálamo envía la oxitocina, y la oxitocina es una hormona muy importante. ¿En qué momento?
En el momento del parto, ¿no? En el momento del parto nos ayuda a que haya una mayor dilatación del cuello uterino y por tal motivo se puede llegar al alumbramiento. Bien, tenemos la comunicación parácrina. En esta comunicación es dada cuando una información necesita ser conocida por un grupo mayor de células. A ver, cuando yo necesito comunicarme con ustedes y en vez de ir comunicándome uno por uno con Moacir, con Camila, con Francieli, mejor agarro y me voy al grupo del WhatsApp y lo disemino. Y todos se llegan a enterar, ¿no es cierto? En esto es lo mismo, es una comunicación parácrina donde se necesita ser conocida por un mayor grupo de células. Todos ustedes serían una célula, en este caso, en el grupo de WhatsApp, y yo sería la célula que está emitiendo la excitación, emitiendo el mensaje, y ustedes serían las células receptoras. ¿Ya? Es secretado al medio extracelular, a todos, y donde algunas moléculas que son captadas por sus células vecinas. En esto también necesitamos sí o sí la presencia de receptores específicos. En el ejemplo que les doy yo del WhatsApp, ustedes son receptores específicos porque se encuentran en el grupo, pero si no tienen los megas, que sería el receptor, no lo van a recibir, porque tienen que tener específicamente los megas necesarios para recibir el mensaje. ¿Ya? No sé si me dejo entender. Muy bien. Y ahora tenemos las yuctacrinas o dependiente de contacto. En estas células yuctacrinas es la comunicación dependiente de contacto. No sé si me entienden. Necesita sí o sí que haya un contacto entre células y células para poder existir una comunicación. Si no existe la comunicación entre estas dos, si no existe la unión, perdón, entre estas dos, no va a existir la comunicación. Y es dada por la comunicación estrecha entre células. A eso me refiero con que sí o sí tiene que haber una comunicación directa. Y por eso es que tiene que ser células vecinas, prácticamente vecinas, ¿ya? Es decir, estimula a su receptor superficial. Al ser vecinas, tenemos receptores superficiales que están sobre la membrana celular y tenemos receptores que están internos en el interior de la membrana celular. Pero como estas son vecinas, estimulan al receptor superficial. Moacir, aquí tenemos un ejemplo. Este tipo de comunicación funciona en nuestro sistema inmune, ayudando a que nuestras células no se ataquen entre ellas. ¿A qué se refiere esto? Como son vecinas, se tienen que reconocer automáticamente. ¿Para qué? Para no fagocitarse entre ellas o causarse algún daño. Es por eso que es importante este tipo de células yuctácneas. ¿En qué tipo de enfermedades podría ser importante? En las enfermedades con C, ¿no? En las enfermedades de cáncer, porque si no se llegan a reconocer adecuadamente, pueden empezar a atacarse entre ellas. No sé si Moacir, esa era su pregunta. Sí, doctor, esta sí. Perfecto. ¿Ya? Y por último tenemos la comunicación autócrina. Al tener este prefijo de auto, quiere decir que ella misma se está mandando la información, ya sea una información para excitarse más o para inhibirse más, ¿ya? De eso se trata esta célula. Esta comunicación se llama autócrina porque la célula es capaz de estimularse o de inhibirse. Bueno,
o también llamada autocomunicación, porque yo mismo me estoy enviando el mensaje para seguir trabajando o para parar de trabajar. ¿Se acuerdan el ejemplo que les hice en la clase anterior? Donde si hay un estímulo que me están haciendo cosquillas en el pie, yo automáticamente voy a retirar el pie, ¿sí? Pero no lo voy a mantener mi pie ahí, ¿no es cierto? Voy a mandar otro mensaje para volver a relajar mi pie para que vuelva a estar tranquilo. Eso sería una comunicación autócrina, cuando las células se estimulan o se inhiben ellas mismas. Ejemplos hay neuronas presinápticas. Y hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda, alguna consulta sobre los 6 tipos de comunicación celular que teníamos que ver del tema anterior que no habíamos terminado? ¿No? Não, doutor, não, doutor, tá tranquilo, doutor. Perfecto. Entonces, chicos, vamos a dar inicio a la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ya somos más, eso es bueno. Eliezer, buen día. Buen día, Sí. doctor. Perdón, para. Bueno, chicos, ya. Vamos a continuar. Ay, perdón. ¿Por qué no puedo? No se puede durante la grabación de esta reunión. Ok. Muy bien. Vamos a compartir y vamos a buscar la otra clase que nos toca ver ahora. Son magnitudes. Muy bien. ¿Alguien sabe a qué nos podemos referir con magnitudes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Tamanho, intensidad. ¿Perdón? Creo que alguna cosa muy grande o una cosa muy Magnitudes intensa. son todo lo que nosotros podemos medir. Una magnitud, un cuerpo, algo físico a lo cual le podemos dar una medida. Yo puedo medir, no sé, ¿qué podemos medir? A ver, puedo medir el tamaño de una persona, el tamaño de una casa, el tamaño de un auto, el tamaño de un árbol, y le doy un valor numérico. Eso es una magnitud. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es medición. Medición es la operación que permite expresar una propiedad o atributo físico en forma numérica. ¿Qué quiere decir? A ver, yo veo un árbol y yo quiero saber cuánto mide, ¿ya? O veo una propiedad y quiero saber cuánto mide, quiero darle un atributo físico en una forma numérica. No sé, mi casa mide 15 metros de frente y 32 de fondo. Le estoy dando una expresión numérica. Esa persona tiene, no sé, tales, tiene 2 metros 5, por decirlo. ¿Ya? Entonces, le estoy dando una expresión numérica al atributo físico en tamaño o longitud que tiene esa persona. ¿Ya? Y si hablamos de magnitudes, es todo aquello que se puede medir expresado mediante un número. Ustedes pueden medir cualquier cosa. Doutor, ¿Sí? está compartilhando a pantalla? No la compartimos, ¿sí? ¿Está compartida? Não, não está. Sí, Está en la sua diapositiva, doctor. Solo eso. No muestra el PowerPoint. ¿No quiere? Déjenme volver a compartirla, ¿ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, magnitudes es todo lo que podemos medir, ¿no? Y darle
darle un valor numérico. Sí o sí, si vamos a medir algo, una magnitud, tenemos que ver que podamos darle un valor numérico, ¿ya? Es decir, que podemos atribuirle un valor numérico. Ejemplo, una longitud, una masa, un tiempo, un volumen, una fuerza, una velocidad y una cantidad de materia y otras muchas más, ¿ya? Pero estas son las básicas. Entonces, existen magnitudes que son magnitudes y otras que no son magnitudes. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un atributo físico que no es una magnitud? A ver, chicos. Yo Sangue, veo que no sé. tenemos 3 niñas muy lindas aquí. ¿Eso es una magnitud? No, ¿no es cierto? Porque yo no puedo decir que Camila es 10 metros bonita, o Francieli es 11 metros bonita, o Teresiña es 11 gramos bonita. ¿No es cierto? No podemos decir eso. Entonces, un ejemplo de algo que no es una magnitud son la belleza, no es una magnitud, porque no es posible elaborar una escala. No podemos decir, a ver, acá Ana es 1 de bonita, Carla es 2 de bonita, Andrea es 3 de bonita. No existe una escala para decir que una persona es más o menos bonita que la otra, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no son magnitudes la belleza, mucho menos un aparato, y no existe un aparato que permita determinar cuántas veces es más bonita una persona que la otra. Yo no puedo decir, a ver, Camila es 2 veces más bonita que Andrea. No puedo, ¿no es cierto? No, si lo decimos es simplemente un halago, porque no existe un aparato que nos permita medir, algo que nos permita especificar, ¿ya? La sinceridad o la amabilidad tampoco es una magnitud porque no se puede medir. Entonces, tenemos que concluir diciendo que la magnitud es todo aquel atributo físico que sí se puede medir, dándole un aspecto cuantitativo. En cambio, lo que acabamos de hablar de la belleza, de la sinceridad y la amabilidad es algo cualitativo, son cualidades que tiene una persona. ¿Ya? Pero ¿y por qué estamos hablando de esto en medicina? A mí qué me importa si yo no estoy estudiando física. ¿Por qué creen? Porque nosotros en toda nuestra profesión médica vamos a ver distintos tipos de atributos en una persona. Vamos a poder ver la cantidad de urea y creatinina en la orina, la cantidad de glucosa en la sangre, la tensión muscular que tiene, la velocidad que puede ejercer una persona, ¿ya? Entonces, todo eso son magnitudes medibles. Y es por eso que estamos tratando este tema de magnitudes para poder más adelante entender cómo es que vamos a poder medir exactamente, ¿ya? Esto de la medición se ha utilizado desde mucho tiempo antes, desde la prehistoria. Y como es desde la prehistoria, el hombre siempre tuvo que medir algo, ¿no es cierto? Pero antes había flexos, había cintas métricas, había reglas, no había. Así es que es por eso que ellos utilizaban pies, utilizaban brazadas, pies, pulgadas, ¿ya? Cuartas para medir. Pero eso representaba muchos problemas, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, mi brazada no va a ser el mismo tamaño que la brazada de Tales, no va a ser el mismo tamaño que la brazada de Moacir, ¿ya? No va a ser el mismo tamaño que la brazada de Francieli. Así es que a esos problemas se enfrentaba el hombre cuando intentaba darle valor
a sus magnitudes. Entonces diremos que la medición no es más que comparar una magnitud con otra magnitud de su misma especie. ¿A qué nos referimos? A ver, si yo tengo un árbol, el que quiero medir, o a ver, algo más sencillo. Yo tengo una piscina que quiero medir, entonces esta piscina, para yo poder medirla, voy a buscar una unidad de medida. Y como no tengo en ese momento algo más fácil, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar pies. Entonces con mis pies voy a ir midiendo, pam, pam, uno tras otro, ¿no? ¿Y qué voy a acabar diciendo? Que la piscina, una piscina, mide 20 pies. ¿Ya? Entonces ya le di un valor a mi magnitud, ya lo medí. Pero eso era mucho problema, porque como les dije, no todos los pies son el mismo tamaño, ¿ya? Entonces, todo eso se fue buscando la mejor manera de subsanar este problema. ¿Y qué se hizo? Con el tiempo se fue uniformizando las medidas. Y estas medidas, a partir de la Revolución Francesa, se utilizó un sistema internacional de medición, donde muchos países aceptaron o concordaron utilizar, bueno, por darles un ejemplo, todos vamos a usar el metro como medida de longitud. Ah, ya, perfecto. Todos vamos a utilizar los segundos como medida de tiempo. Muy bien. Así es que ese fue el sistema internacional que adoptaron muchos países y es por eso que hoy en día todos podemos tener, sin necesidad de estar viendo el tamaño del pie que midió la otra persona, decir, bueno, esa piscina tiene 2,95 metros. Ah, ya, ¿por qué? Porque el centímetro es el mismo en Brasil que en Bolivia. Es lo mismo que Bolivia, que en Chile, que en Argentina. ¿Ya? Entonces se uniformizó. Bueno, entonces las magnitudes es todo aquello que se puede medir siendo redundante y puede ser fundamental, pueden ser magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura absoluta y intensidad luminosa. Esas son las magnitudes fundamentales. ¿Existen otras? Sí, cantidad de materia. Pero aparte de estas, hay las magnitudes no fundamentales, que vamos a seguir viendo ahorita. Chicos, tengo que cerrar esto y volver a iniciar porque se nos acabó el tiempo, ¿ya? En 5 a 10 minutos, porque está un poco lento el sistema,